Queridas alumnas, un saludo por esta vía, esperando que se encuentre muy bien en compañía de su familia y que en este momento que estamos pasando nos sea leve, tranquilo, la fe en Dios ante todo. En esta primera entrega acerca de la filosofía de la educación, además de los trabajos que me han mandado, hoy quiero abordar precisamente el tema de la filosofía de la educación como una forma de converger entre los trabajos que ustedes me están enviando y una ligera explicación. Dos motivos son importantes a partir de esta forma de comunicación. Una, el podernos, ustedes me puedan observar a través de este video, para tratar de establecer una cierta cercanía. Sin mayores preámbulos, entonces, iniciamos el tema de lo que es la filosofía de la educación. Ya en clases habíamos hablado sobre la parte de la filosofía, hemos extendido mucho sobre el aspecto de la filosofía y también algo sobre la cuestión de la educación. Al unir exactamente estos dos elementos, la filosofía de la educación, hay autores que han establecido que la filosofía de la educación puede considerarse como el saber teleológico. Recordemos que la teleología es aquella que se encarga de los fines, de los elementos esenciales de las cosas. En este caso, exactamente de lo que es la filosofía de la educación. Entonces, una parte muy importante que hay que considerar es la finalidad que conforma nuestra disciplina, la filosofía de la educación, de manera que no solo consta del estudio del fin de la educación o de los fines de la educación, sino también de la parte primordial que en la educación existe, el sujeto. Y sobre el sujeto, la propia acción educativa que normalmente nosotros los docentes hacemos. Pero aquí hay una parte muy importante y surge una primera pregunta, porque recordemos que la filosofía es aquella que nos establece la posibilidad de hacernos preguntas centrales, preguntas fundamentales. La finalidad, la perspectiva de la filosofía de la educación, uno de los primeros elementos es hacerse la pregunta, ¿para qué se educa? O sea, es una parte muy importante. Y esa es la cuestión de la filosofía de la educación. ¿Para qué se educa? ¿Para qué, en el caso de ustedes, se están formando en la docencia? Y entonces ahí viene una parte muy fundamental que tiene que ver que el para qué educamos o para qué vamos a educar. Hay que entender que la filosofía de la educación es una ciencia práctico-teórica y que son tres los problemas que la filosofía de la educación en un momento determinado aborda. El primer problema al cual se enfrenta la filosofía de la educación es el tipo de ser humano que deseamos formar. Una persona que se dedica a la educación debe tener claridad, debe tener una forma muy amplia acerca de este primer problema. ¿Qué tipo de ser humano deseo formar? Por un lado están los contenidos, las técnicas, los modelos educativos, los modelos pedagógicos. Pero exactamente una de las cuestiones importantes dentro de la filosofía es el tipo de ser humano que deseo formar. Si nosotros no tenemos claridad en estos aspectos, pues van a ser a la educación, seremos unos simples transmisores, contenidos en libros, contenidos en programas, preparamos una clase, llegamos a la clase, damos la clase y ahí pareciera que acabara nuestra función. No, nos debe quedar claro cuál es el tipo de ser humano que deseamos formar. Y claro que ese tipo de ser humano exactamente tiene una trascendencia a partir de nosotros. Entonces, primero nos formamos nosotros, primero nos formamos desde el punto de vista personal, desde la docencia en el aspecto pedagógico, desde luego, pero hay una parte fundamental, la parte esencial, es decir, ¿qué voy yo a trasladar en el momento didáctico, en el momento de la clase, como usted le quiera llamar? Aquí esta parte está enmarcada dentro de lo que llamamos la antropología filosófica. Cuando nosotros hicimos en clase, y usted lo tiene en sus apuntes, esos semicírculos sobre los cuales convergía todo lo que tenía que ver la actividad docente y de las partes que conformaban la actividad docente, una parte muy importante estaba en el aspecto de la antropología. En este caso, exactamente, la antropología filosófica es aquella que nos lleva de la mano para poder establecer
de forma precisa qué es el tipo de ser humano que deseo formar. Esto del tipo de ser humano que desea formar se enlaza exactamente con los elementos socráticos que en algún momento determinado nosotros vimos en clase. ¿Cómo poder visualizar a ese ser hoy que dentro de 5 o 10 años estará teniendo una importancia radical en su vida y también en otros ámbitos de la vida? Esta pregunta de ser humano es fundamental porque estamos de acuerdo que la educación tiene como propósito la transformación del individuo a través del conocimiento. En algún momento determinado yo les había dicho, a veces la educación es información, o sea, pasar los contenidos a los alumnos. Habíamos comentado en una clase que Gerlach Shelit, en su libro de tecnología didáctica, estableciendo la educación como pasar los apuntes de la libreta del maestro al cuaderno del alumno sin haber pasado por la cabeza de ninguno de los dos. A veces pues tenemos ciertos rasgos informativos muy interesantes, muy significativos que hacen que los alumnos se interesen en ellos. La primera parte entonces para algunos docentes nada más es información. Pero habíamos comentado que una segunda parte de la educación tiene que ver con la formación. O sea, información y formación son elementos esenciales que debemos de considerar en cuenta para el tipo de ser humano que deseamos formar. Y pareciera que con estos dos elementos esto ya estuviese claro, preciso, concreto, pero habíamos comentado que venía una tercera parte que es muy importantísima para nuestra labor. Información, primer aspecto. Formación, segundo aspecto, y el tercer gran elemento que es la transformación. Es decir, que en un momento determinado, si yo quiero partir de la idea del ser humano que deseo formar, me puedo quedar solamente con la información, es decir, mi actividad docente solamente se quedará en la información. Si quiero ir más allá, formo a ese ser humano que deseo formar, pero la esencia de la educación tiene que ver con la transformación, transformar al ser humano. Lo que hacemos, lo que decimos, la presencia que nosotros tenemos. Recordemos que el maestro educa hasta con su presencia. El maestro educa con su motivación. El maestro educa siendo congruente, siendo coherente. Entonces, ese tipo de ser humano que deseamos formar pasa precisamente por esta trilogía. Información, formación, pero lo más importante de todo es la transformación. El segundo problema fundamental de la filosofía de la educación es preguntarnos por los medios que deseamos alcanzar para ese ser humano. O sea, ¿qué medios vamos a incorporar para alcanzar a ese ser humano que ya tenemos en la mente? Y precisamente este segundo problema caminamos a través de la axiología. Ok, se estará acordando usted qué es la axiología. La vivencia de los valores, el poner en práctica los valores. Aquí viene una parte muy importante. ¿Qué estrategias, qué técnicas en un momento determinado nosotros vamos a incorporar en el ámbito de la docencia, en el ámbito de nuestra clase, del momento didáctico, para lograr ese ser humano que deseamos formar? Entonces, este segundo problema tiene que transitar por la cuestión axiológica, los valores. Es muy importante, ¿verdad? Un docente que se dedica a la docencia debe tener ciertos elementos, ciertas características que lo hagan diferente. Hay elementos que en la docencia de ninguna manera se discuten, deben ser determinantes. Nuestra preparación, la puntualidad, el ejercicio pleno de nuestras funciones cognitivas y una parte muy esencial que tiene que ver que lo que hacemos tiene impacto. Estamos formando, decía, a partir de lo que somos y a partir de lo que hacemos. Entonces, ahí está esa parte axiológica. Nosotros en este momento de nuestra formación debemos incorporar aquellos valores
fundamentales, esenciales, con los cuales nosotros nos vamos a presentar y vamos a trabajar con nuestros alumnos. Ese sería el segundo problema de la filosofía que aborda la filosofía de la educación. Y el tercer problema, desde el punto de vista que aborda la filosofía de la educación, es los fines de la educación. Y ahí estaríamos hablando de los elementos teleológicos exactamente. Entonces, esto es muy importante porque todo esfuerzo educativo se finca exactamente en los problemas anteriores de los cuales hemos hablado, y la filosofía de la educación nos da pauta para ello. Entonces, resumiendo, podríamos establecer que la filosofía de la educación nos hace responder a tres preguntas importantes. Primera pregunta: ¿qué tipo de ser humano deseo formar? Antropología filosófica. Segunda pregunta: ¿con cuáles valores y cuáles son los contenidos, los medios, las cuestiones axiológicas nosotros vamos a incorporar en nuestra labor educativa? Y la tercera parte muy importante, que tiene que ver con la teleología, el para qué, los para qués. Los qué, los cómo, los para qué, que son elementos esenciales. Queridas alumnas, en esta etapa de definición que en este momento estamos teniendo ante el momento histórico que estamos viviendo, porque es un momento histórico, es muy importante tener claridad, hoy más que nunca hacer una reflexión, y hasta una reflexión sistemática, de lo que hemos aprendido en las aulas. Pero también hay una parte muy importante, lo que hemos dejado de aprender. ¿Qué significa esto? Pues significa que en este momento que tenemos tiempo, podemos generar un repaso, podemos establecer una serie de preguntas muy claras de lo que decíamos en clase. Yo sé que sé, pero también sé que no sé. Entonces hay cosas que no sé, que no en un momento determinado no las poseo, no las domino, y que quizá haya sido por falta de concentración en clase, por hacer una lectura rápida, por simple y sencillamente presentar la lectura cuando se nos pide, pero que a veces no tenemos la claridad en cuestión de algunos contenidos. Esto que acabamos de abordar sobre exactamente los tres problemas de la educación, en México podríamos establecer entonces, para nuestro país, ¿en dónde están establecidos los fines de la educación? Creo que surgen algunas preguntas muy importantes que nos tenemos que hacer. ¿En dónde se encuentran los fines de la educación? ¿Cuáles son esos fines de la educación? Y lo más importante, ¿cómo hacerlos vida? Empieza entonces a generarse toda una serie de elementos, y una parte esencial, como comentábamos, es, ¿y entonces para qué educamos? Es decir, los que nos dedicamos a la docencia nos tenemos que hacer estas preguntas reflexivas. ¿Para qué educamos? ¿Educamos para el futuro? ¿Educamos para el presente? ¿Educamos para una generación que ya pasó? Porque esto está claro. En este momento nos estamos preparando, y nosotros las estamos preparando a ustedes con contenidos que abarcan de esta fecha hacia atrás, 20, 30, 40 años quizá. Hay algunos de ellos que son clásicos y que no cambian, y que en los distintos teóricos han generado una serie de postulados muy fuertes, muy verídicos, que definitivamente han quedado como una parte esencial del pensamiento humano. ¿Cómo entonces generar todo esto que en la teoría, en la teorización, en estos años, en estos semestres que usted lleva, cómo hacerlos vida? ¿Cómo generar esa posibilidad de que esa teoría práctica, esa práctica teoría, se enlacen definitivamente en contextos tan diferentes como es nuestro país?
Y de ahí las preguntas que nos hemos hecho. Bueno, ¿y los fines de la educación en dónde se encuentran? ¿En dónde podríamos establecerlos? Esto será en otro momento que hablemos exactamente sobre los fines de la educación en México como partes esenciales de lo que nosotros que estamos en México y nosotros docentes mexicanos debemos de hacer. En una siguiente entrega, por esta línea, pues hablaremos un poco sobre los fines de la educación, que son una parte medular importante. Si no entendemos los fines de la educación, no trazamos caminos. Y si no tenemos caminos, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No cualquier cosa que hagamos en educación tiene profundidad. No. Pasar íntegramente los propósitos a una planeación no necesariamente me genera la efectividad. Sí, la planeación es un 80% de la efectividad de una buena clase. Es decir, si usted planea convenientemente, si usted en un momento determinado, en una forma metodológica, clara y lo más importante, sencilla, genera esa planeación teniendo en cuenta esto que acabamos de establecer de la filosofía de la educación con base en los 3 problemas importantes. Uno, exactamente el ser humano que deseo formar, porque ahí se genera la comprensión fundamental, sistemática y crítica del hecho educativo. Cuando nosotros generamos una muy buena planeación, teniendo en cuenta el tipo de ser humano que deseamos formar en el día a día, ahí exactamente se va generando el tener claro la comprensión fundamental del ser humano. Cuando sistematizamos, lo que generamos es que a partir de un método, con base en una metodología, nosotros vamos estableciendo una serie de elementos muy determinantes para que en el momento en que nosotros estemos frente a la clase, nuestros alumnos aprendan. Y no solamente aprendan, sino que les establezcamos la idea de mayores búsquedas de mejores cosas. Y esto es lo que hace que sea el hecho educativo que sea crítico. Cuando hablamos de crítico estamos hablando de evaluar. Cuando hablamos del hecho educativo crítico estamos hablando que nosotros mismos a partir de lo que hacemos nos evaluamos y nos retroalimentamos y no pensar que con terminar la clase ya todo se terminó. Si no entendemos que las clases son el continuum, es decir, un continuo de elementos, un continuo que inicia desde el primer día de clase y que no termina con el último día de clase, porque si nosotros en un momento determinado generamos una serie de expectativas, una serie de conocimientos y ayudamos a nuestros alumnos a una búsqueda constante, primero de ellos mismos, después en la relación con los demás, implica exactamente ciudadanos del mundo. Queridas alumnas, hasta aquí mi intervención. Espero sus trabajos y sigamos en esta etapa tan interesante que nos ha tocado vivir. Cuídense mucho, cuiden a sus familias y esperemos vernos próximamente. Un abrazo a todos y a toda su familia. Gracias.